Bueno, Pablo, primero presentate, vuelve a mí y te hago la primera pregunta. Dale, ¿qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Garrido, soy politólogo, es mi formación de grado, después magíster en Sociología Económica y actualmente soy becario doctoral del CONICET. También soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad Pedagógica, mayormente de materias vinculadas con historia reciente, política latinoamericana, sobre el peronismo, específicamente en la década del 60 y del 70. Y esto porque formo parte de un grupo de estudios, el grupo de estudios sobre peronismo de la Facultad de Ciencias Sociales, y mis investigaciones son mayormente sobre el peronismo en la década del 70. Mi tesis de maestría fue sobre el pacto social y cómo una serie de actores se posicionaron alrededor de eso, y ahora para mi tesis doctoral estoy trabajando con organizaciones políticas vinculadas con montoneros. Eh, Haciendo la primera pregunta, que justamente hablábamos sobre las lecturas que ha habido sobre el peronismo, había un escritor que falleció el año pasado, el año pasado, no recuerdo si fue el 25 o 24, que era Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli empezó en Contorno y terminó dándole clases de filosofía y Mirta Legrand en Punta del Este. Eh, Él decía en Deseos Imaginarios del Peronismo como que Perón era la versión farsesca Mussolini y que los montoneros eran fascistas de izquierda. Esa lectura, digamos, y que Evita era como una especie de María Félix resentida, una cosa así. ¿Qué se puede decir de esa lectura de Juan José Sebrelli sobre esas primeras lecturas que hay sobre la década del 70 y sobre el peronismo en general, digamos, como que pensar que Perón es la versión farsesca de Mussolini y los montoneros fascistas de izquierda? ¿Qué se puede decir sobre esa lectura, sobre esa época, sobre eso? Bueno, más allá de la personalización, ¿no? En la figura de Sebrelli, claramente lo que vos comentás es una herencia de una lectura sobre el peronismo que data desde el propio nacimiento del peronismo, ¿no? Uno podría ahí pensar la deriva a partir de Bradeno-Perón y esa disyuntiva marcada, y ese graficar al peronismo como una suerte de fascismo de la Argentina, que después va a claramente ser una herencia para determinados enfoques teóricos y la comprensión de ese fenómeno. Ahí aparece claramente Gino Germani, ¿no? Quizá en la década del 50, y esa tensión, es muy lindo el libro El populismo argentino, del autor este italiano Hugo, bueno, ahora se me fue el nombre, ahora después si querés lo pasamos, que marca algunas tensiones en las lecturas sobre Germani respecto al peronismo, pero vinculándolo con las formas autoritarias e incluso en algún momento del fascismo, más allá de las distinciones, la cuestión del plato de lentejas y demás. Y claramente eso va a derivar después en ciertas lecturas sobre los setentas, yo diría con dos escuelas o dos formas distintas de vincular a Montoneros y a lo que pasa en los setentas con el fascismo. Por un lado, lecturas como la que vos proponés, que van a decir todo el peronismo es fascista y Montoneros es una parte de ese fascismo, y algunas lecturas más modernas acá en el tiempo que van a decir, bueno, el peronismo no tiene ese carácter, pero Montoneros sí. Ahí yo diría es señero en estas lecturas, en particular sobre Montoneros, el texto de Hugo Besetti, ¿no? Sobre la violencia revolucionaria, eh, que hace un análisis bastante psicologizante, en algún modo, de lo que él interpreta como la cosmovisión de estas organizaciones, muy vinculado a esto que vos comentabas. De hecho, vos tenés una definición interesante sobre Besetti, me parece, o por lo menos curiosa. Sí, que digo, como que intenta ser la versión masculina de Hannah Arendt. A ver, cuando se deshistoriza la violencia o se de alguna manera se corre todo lo que está pasando, lo que queda es una especie de psicologismo así, psicoanálisis pacotillero, así como el erotismo de la violencia, el deseo de sangre. Neustadt una vez dijo, y me parece que entronca con lo que dijo Besetti mejor, una vez en una editorial de prensa que decía, en el año 75, no haga que su hijo adolescente se aburra y se meta en la lucha armada. Palabra más, palabra menos. Mm. Bueno, sí, muy en línea con las publicidades de la época, usted sabe dónde está su hijo o qué está haciendo su hijo. Pascual Herrera era el autor que antes no me venía a la cabeza. Bueno, y esto que comentás
va a ser problematizado, ¿no? Por una serie de trabajos, por ejemplo, por Omar Hacha y esta idea de la violentología, de explicar una época solamente a partir de una suerte de violencia irracional o que solamente podría ser explicada por el inconsciente de ciertos actores. Eh, y también trabajos como los de Oberti Pitaluga, que van a hablar de una estrategia democrática, poniendo en contexto histórico estas miradas que despolitizan lo que sucedió en los 70 y lo que sucede en los 70 y lo que sucedió con Montoneros, eh, pensando, ¿no? Muy en esta clave de el retorno democrático a partir del 83 como un momento en el cual estas lecturas históricas buscan generar un quiebre entre esa democracia naciente y todo lo que había atrás. Esta idea de eh, hacer nacer a la democracia y que todo lo que estaba atrás era detritus, era algo descartable y que eh, en buena medida había formado parte todo de una gran locura violenta. eh, y las primeras lecturas van a ser muy en esa clave, ¿no? Las primeras lecturas que tenemos del periodo. La idea de que era todo autoritarismo, eh, la idea de que tanto los militares como las organizaciones guerrilleras formaban parte de una misma lógica de la violencia y en algún punto incluso hasta ciertas equiparaciones. Acá no, eh, por un lado tenemos la cuestión de la teoría de los dos demonios que podríamos eh, ubicar más bien en el terreno político. De todas formas hay un texto de Marina Franco que es muy interesante respecto a cómo nadie se apropia de esa idea, ¿no? Eh, pero bueno, muy unas lecturas de los 80 que de todas formas va a pervivir, eso es algo que también está en el texto de Omar, va a pervivir en muchas lecturas posteriores sobre este periodo. Sí, me parece interesante que ya hace, uno podría pensar, década y media, 2 décadas, hay una serie de trabajos que problematizan el periodo, problematizan los 70, yendo más allá de la violencia o incluso pensando esa propia violencia en términos políticos, ¿no? Es decir, pensando qué expresaba, qué objetivos tenían y también cómo esa violencia se articulaba con una serie de iniciativas políticas que también merecen ser analizadas. Esto que aparece muy abstracto, ¿no? Bueno, por caso en los 80 en el prólogo que Félix Luna le hace al libro de Gillespie sobre los montoneros. El libro de Gillespie es muy recomendable, digo, con el tiempo podemos ir discutiendo algunas cuestiones, pero me parece buenísimo. Eh, Analiza todo de punta a punta, y en cambio el prólogo que hace Félix Luna inaugura o abre el libro diciendo lo que van a leer es la historia de una locura, el derramamiento de sangre y demás. Bueno, hay una serie de autores de esa misma década de los 80 que lo que van a hacer es hablar del aplastamiento de la política por la violencia, ¿no? Aparece completamente anulada. En un libro de Liliana de Riz, que se llama La La política en política en suspenso. suspenso. Bueno, también está La política en suspenso. Pues me tengo que buscar el autor. Gorini, del libro de las madres, cita ese libro, La política en suspenso de Liliana de Riz. Sí, la política en suspenso, que tiene dos versiones, una de principios de los 80 y después en el 2000 lo extiende un poquito, pero también va en esa línea, e incluso el mismo título, ¿no? Está condensando esta idea de la anulación de la política, porque hay violencia. Y eso se ha puesto en cuestión en estos últimos tiempos para ir más allá y poder encontrar la idea que en algún punto las mismas organizaciones presentaban, ¿no? Con esta cuestión de político-militar. Y también, para decirlo de otra manera, la cuestión de, que también ya hablamos de Hugo Besetti y demás, la, ya- a ver, la psicología, el psicoanálisis, Suárez, trabajan sobre individuos, lo que de alguna manera están replicando una lógica liberal, ontológicamente liberal, como llevando actitudes particulares a un nivel general. De alguna manera, lo que lleva, a ver, lo que dicen política en suspenso, porque en realidad lo que no están analizando es los elementos políticos de las acciones militares. De alguna manera lo que se quedan es como hacen en las crónicas policiales más que en los análisis políticos. Se puede decir que ese elemento
A ver, el victimismo de la década del 80 sirvió también a vaciar políticamente y a quedar engrampado gran parte del accionar, inclusive político, no sé, del Che Guevara en una especie de crónica policial, como una novela de aventuras. Bueno, eso me parece un terreno muy fértil, ¿no? Para la conversación. La eliminación también de lo político a la violencia, porque está yendo un paso más allá. Yo primero estaba hablando de cómo, además de haber acciones vinculadas a la violencia política o, sí, prácticas armadas, había también otro tipo de prácticas políticas. Lo que vos acá sugerís, que me parece muy relevante, es que incluso, ¿no? Esas prácticas armadas tenían objetivos políticos. Eh, Eso también está siendo más trabajado últimamente. Es también siempre más difícil, ¿no? Porque son temas de historia reciente que están presentes al día de hoy. Qué sé yo, pensemos el último debate presidencial, como Milei la trata de acusar a Patricia Bullrich de poner bombas, como no son cosas que estén en el pasado. A mí hay algunos de esos temas respecto a la despolitización de esas acciones que me parece que están muy presentes, incluso en cierta bibliografía académica y no académica. Por ejemplo, eh, ubicás los textos de Seferino Reato y esta idea de la bomba en el comedor, por lo que sucede en Coordinación Federal en el 76. Sí, pero, Bueno, pero me básicamente, parece que arte sí, es dale. otra cosa. Bueno, te decí, después te hablo yo. No, pensando en esta cuestión de la despolitización, ¿no? La idea del título, Masacre en el comedor, que básicamente es un momento en el cual en dictadura militar Montoneros pone una bomba en Coordinación Federal. Lo que esconde ese título, e incluso hay notas enteras en algunos medios sobre esta acción, es que en Coordinación Federal funcionaba un sanguinario centro clandestino de detención y exterminio. Y el objetivo de esa bomba era precisamente atacar ese centro clandestino de detención. Esto no implica que uno lo justifique, ni mucho menos, ¿no? No estoy hablando de eso, sino ver esos objetivos políticos que tenían esas acciones. Acá va a haber más de dos decenas de muertos, toda una cuestión muy terrible de por medio, pero incluso cuando uno analiza esas cuestiones terribles, eh, me parece justo o me parece el análisis más preciso no despolitizar esas acciones que tenían precisamente esos objetivos, incluso para cuando uno los relata para condenar esas acciones, ¿no? Pero no obturar, no omitir ese carácter político. Sí, ¿qué ibas a decir, Seb? Sí, pero lo de Reato tiene que ver con otra cosa, me parece. Reato, a ver, es que es como el Tata Joffre, lo que están haciendo de alguna manera es justificando o, digamos, utilizando políticamente acciones viejas para como lo que quieren desprestigiar es la política de derechos humanos del kirchnerismo. Entonces, de alguna manera quieren hacer victimismo, o sea, igualar, no podemos igualar a los victimarios, igualamos a las víctimas. Me parece que va más por ese lado y se utilizan acciones aberradas, las acciones más controvertidas de la guerrilla, porque hay otros autores que pasan más del campo popular que son muy críticas de esa visión del comedor de la policía, qué sé yo, o sea, a lo que me refiero es que me parece que va más por ese lado. El libro me parece que hay que buscarlo más como una especie de refrito de cosas que había escrito el Círculo Militar en la década del 80 y ahí Reato es un libro. No siento que Reato sea unas grandes plumas en contra de los derechos humanos. Yo siento que es cosa un escribiente no oficial del Círculo Militar, ¿no? Es posible, sí creo que desde la academia, desde los ámbitos académicos, nos está faltando poder discutir con esos otros relatos, ¿no? Porque hoy día todo se pone en cuestión. Creo igual que hay algunos intentos interesantes. Está el texto de Confino y González Tizón del año pasado sobre del Fondo de Cultura Económica, que es muy bueno para pensar algunas de estas cuestiones. Sobre ese tema en particular, digamos, a ver, la sociología también avanzó mucho en el análisis sobre el primo paso de Paula Canelo, eh, o me sale, bueno, esta mujer que escribió el libro eh, Política y Violencia, Pilar Calveiro, van en Pilar ese sentido. Calveiro.
Claro, digo, analizar la violencia y cómo la violencia de arriba es un exponente de lo que está pasando abajo. De alguna manera, como que los hechos violentos son como las expresiones o las burbujas que salen del fondo del mar de todo el mare magnum que está pasando por abajo. Eso me parece más interesante, digamos, para contestarle a los reatos. Como decir, bueno, el, el, el- el- el ataque a Domingo Hijo Bueno se da en el marco de que socialmente, digamos, la crisis económica estaba entregando a la guerrilla una gran cantidad de jóvenes. O sea, a medida que la situación se empeora, la guerrilla se engorda y la violencia va en aumento. Bueno, yo ahí no describo tanto a la cuestión automática de arriba y abajo, o incluso a la cuestión económica, porque eran momentos, los 70, está bien, en el momento en el cual vos hablás ya sucedió el Rodrigazo, pero cuando explota la guerrilla no era un momento de gran crisis económica, ¿no? Primero 70, pero mencionás el texto de Pilar Calveiro, que además tiene la particularidad de ser, al mismo tiempo que una cientista social y una analista del ámbito académico, una persona que fue protagonista, ¿no? de la época, y que creo que uno de sus grandes aportes es esta idea de pensar la política y la violencia como no excluyentes, que es algo que luego se retomó mucho en en la academia, y como elementos que están completamente imbricados en el periodo, ¿no? Y que de otra manera no se termina de entender lo que sucede luego. Aún así, el texto de Pilar Calveiro, por ejemplo, la última etapa de los 70, la analiza como un momento casi de irracionalidad de la organización o completamente distanciada luego de lo que había sucedido antes, ¿no? Incluso esta última etapa de Montoneros, que por ejemplo analiza Hernán Confino, o que ahora estoy trabajando yo en mi tesis doctoral, ha sido mayormente descartada, excepto por algunos pocos trabajos o por lo que está sucediendo hoy, que se está revitalizando esa discusión. Eh, de alguna manera, a ver, ¿cómo se vinculan en esos últimos años esas organizaciones con los organismos de Chubut, con las MAE Plaza de Mayo, por ejemplo? Ah, bueno, bien. Em, Montoneros, a partir de 74, 75, comienza a tener algunos militantes que ya sea por que estaban detenidos por el Poder Ejecutivo y tuvieron la opción de salir del país y demás, empieza a tener militantes en el exterior. Esto, a partir de finales del 76, cuando sale la conducción, ya empieza a sistematizarse. Y en 1977, la organización lanza el movimiento peronista montonero, en el 20 de abril de 1977, con 6 ramas, ¿no? Una rama política, una rama sindical, una rama femenina, eh, la rama agraria, una rama de intelectuales y artistas, y me está faltando una que en este momento no me va a venir a la cabeza. La rama juvenil, claramente, que van a tener la intención de activar políticamente en la Argentina, pero con muchas dificultades, claramente, porque está la dictadura y la etapa represiva más álgida, y al mismo tiempo va a tener toda una pata de actividades en el exterior. Buena parte de lo que va a hacer en el exterior la organización va a estar vinculado con las denuncias. Hay ahí algunos trabajos, bueno, de vuelta menciono a Hernán Confino, a González Tizón, que trabajaron los vínculos de Montoneros, por ejemplo, con la CADU, como organismo de derechos humanos. Van a difundir muchísimo la actividad de las Madres de Plaza de Mayo, e incluso en el contexto de la contraofensiva, en especial las mujeres de la rama femenina, Lesgard, por caso, van a venir e intentar contactarse con con madres de Plaza de Mayo y demás. Con lo cual, en especial en el extranjero, se van a vincular muy fuertemente con algunas organizaciones de derechos humanos e incluso van a llevar adelante iniciativas desde la misma organización de denuncias. Por ejemplo, la elaboración de dossiers sobre desapariciones, secuestros. Llevan adelante campañas también, por ejemplo, la rama juvenil lleva adelante una campaña por la liberación de Carlos Kunkel y de otros militantes que estaban detenidos en la Argentina, con lo cual este elemento de denuncia va a estar, va a formar parte, te diría, de todas las ramas del movimiento peronista montonero. Y va a ser también
pata de la organización que le va a permitir generar vínculos políticos con otras organizaciones políticas alrededor del mundo. Por ejemplo, la socialdemocracia europea. François Mitterrand, por ejemplo, va a estar en una de las presentaciones que hace Montoneros para llevar adelante estas denuncias. Lelio Basso, que había sido un actor muy importante del Tribunal Russell, que condenaba, que juzgaba los delitos de lesa humanidad o de los delitos que vulneraban los derechos humanos en distintos lugares del mundo. También va, de hecho, a ser el anfitrión de la presentación del movimiento peronista Montonero el 20 de abril, con lo cual es algo muy interesante cómo Montoneros se vincula, ¿no?, con los derechos humanos y la denuncia. Algo que aparece en muchos testimonios es que, de todas formas, genera algunas tensiones respecto a qué nivel de prioridad había que darle a estas actividades, ¿no?, al interior de la organización, pero claramente va a ser uno de los elementos presentes constantemente en el exilio para estos militantes. De alguna manera servirá, digamos, de antecedente en las luchas internacionales, como por ejemplo lo del Tribunal Russell para el genocidio Hutu-Tutsi en el 94, porque de alguna manera hay que juntar prueba, y esa juntar prueba sirvió, se hizo mucho en el exterior. Después, inclusive en el juicio de la Junta, se utilizaron cosas que fueron llevados a los tribunales internacionales. Totalmente. Ese es una faceta interesante para investigar. De hecho, yo utilizo algunos documentos que estaban ahí en el archivo de la Fundación Lelio Basso, eh, y te permite ver cómo se generan algunas de estas redes, ¿no? De hecho, algunos montoneros van a estar en Europa, otros van a estar en México, y por ejemplo, en México también se forma el COSPA, un comité de solidaridad con los presos argentinos, y con las víctimas y con sus familiares, en los cuales va a haber actores de montoneros muy importantes, como el propio Rodolfo Puigros, que va a llegar a ser quien dirija ese organismo en México. El COSPA después va a tener también una sede en España, pero con distintos organismos montoneros se vincula de diversas formas y se va a vincular mucho con las actividades políticas que va a llevar a cabo en el exterior. Sobre ese tema en particular, digamos, sobre ya el año 80, 81, 82, cómo se integran las organizaciones armadas de vuelta a los organismos de derechos humanos y cómo es la vinculación ahí ya, porque ellos quisieron armar familiares peronistas desaparecidos y detenidos en el 82, 83 y duró un año y moneditas. Bueno, ahí también es interesante que lo traigas porque el periodo 80-83 te diría que es el menos trabajado, vinculado al menos con montoneros, ¿no? Hay algunos trabajos de Ernesto Roland. eh, Pero, ¿por qué? Bueno, porque el texto de Gillespie, señero de la década de los 80, corta en el 80, con el fracaso de la segunda contraofensiva. Incluso el texto de Confino deja algo, ¿no? Por el subtítulo que le pusieron, El fin de Montoneros, pero luego en el libro queda muy bien aclarado que luego la realización sigue. Eh, y es un terreno a explorar. Sí, efectivamente, por una serie de debates que yo te diría que viene incluso más atrás en el tiempo, con los debates con la revista Controversia y con una serie de ex militantes montoneros muy críticos, y también sectores del peronismo y de la izquierda críticos de montoneros, se le va a hacer muy difícil generar nuevas redes y nuevos vínculos a los espacios remanentes que quedaban en Montoneros luego del fracaso de la contraofensiva en el 79 y el 80, y también de dos disidencias que va a haber. En el 79, la disidencia que encabezan Gelman y Galimberti, peronismo montonero auténtico, y en el 80, la disidencia de Miguel Bonazo, junto a otros, Ernesto Jaureche, eh, entre otros, que van a formar Montoneros 17 de octubre. Es, entre el 80 y el 83, además de iniciativas vinculadas a derechos humanos, también lo que queda de Montoneros va a intentar activar ahí una alianza con SADI y sectores del peronismo, pero lo que se encuentra es que en los inicios de la democracia, y esto lo trabaja Ernesto Roland, las disidencias las trabaja también Daniela Slipak. Yo te menciono nombres por si alguien que escucha le interesa y después quiere buscar, ¿viste? Eh, es un consenso antimontonero, nos va a decir ahí la bibliografía de estos autores que te menciono. Y en buena medida van a quedar excluidos
de los juegos de poder o de las alianzas del peronismo, pero también de algunos sectores de derechos humanos, van a quedar excluidos de por lo menos las facetas principales o de las primeras planas de poder. Bueno, te hago la última pregunta eh, Dale. y la entroncamos con la primera. En el año 83, 84, 85, hay la primera bibliografía que se escribe, los primeros libros son libros como este, el de Eugenio Méndez, Confesiones de un Montonero, que Mira, supuestamente se encuentra en el bar británico con un militante y el militante prácticamente entra como una especie así de hiperverborragia y le cuenta así operaciones así, más, o sea, digamos, grandilocuentes. Esos primeros libros que hay sobre el pasado reciente, ¿qué se puede decir para finalizar? y también, bueno, y testimoniales, estoy pensando, ¿no? Este de Giussiani, cosas que vienen después. Hay, te diría yo, un primer momento que me parece bastante explícito, ¿no? Que sea un inglés, Richard Gillespie, el primero que hace un trabajo académico en ese sentido, eh, porque se podía, en algún estoy pensando a medida que te contesto, ¿no? Se podía abstraer en alguna forma de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Me parece muy importante pensar que en los ochentas, básicamente, hay montoneros que van presos, ¿no? Y no necesariamente actores que habían llevado adelante actividades armadas, si bien Firmenich, por ejemplo, lo van a ir a buscar a Brasil, sino también Obregón Cano. Es decir, actores que habían estado vinculados al movimiento peronista montonero y que no habían participado directamente de ninguna actividad armada, también son detenidos. Obregón Cano por un decreto de Alfonsín. Alfonsín va a firmar dos decretos, ¿no? El 157 y 158, uno que ordena llevar adelante un juicio militar contra las primeras juntas militares y un segundo decreto que ordena la persecución penal de una serie de actores vinculados a Montoneros y al PRTER, pero sobre todo a Montoneros. Y entre ellos Obregón Cano, que había sido un gobernador elegido por el pueblo en Córdoba, que luego se va a acercar a Montoneros para llevar adelante actividades políticas. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque bueno, eso implicaba no poder dar un testimonio abierto de muchas de estas actividades. En parte también por eso, esta idea de, bueno, se sentó y me empezó a contar cuestiones, ¿no? Juan Gelman no puede volver a la Argentina durante mucho tiempo. Osvaldo Lobey, que había estado en la rama agraria, también va a tener dificultades judiciales. El propio Norman Brisky también va a tener algunas cuestiones complejas en ese sentido por el hecho de haber participado de la rama de intelectuales en el exilio. Entonces, hay una dificultad para el desarrollo de información, ¿no? Volcada en textos en esta década de los 80, muy clara, no solamente por cierta condena social, sino por el peligro de ir preso, que no es menor, como le pasó, por ejemplo, a Obregón Cano. Videgain se tuvo que ir para no ir preso. Creo que de todas formas son textos valiosos. Y que hace falta, como los que escribimos hoy, también contextualizarlos, ¿no? Con lo que está sucediendo. La bibliografía testimonial que va a venir luego en los 90, por ejemplo, La Voluntad, va a enriquecer un poco más. Hay ahí una lectura que se puede hacer respecto a, y que está en cierta bibliografía, respecto a cómo los indultos y eh, que se diluya esa posibilidad de ir presos hace que prolifere la bibliografía testimonial, ¿no? El poder dar cuenta de qué había sucedido con esas cuestiones y que a partir de los 2000, de la década del 2000, se vuelve a potenciar la producción académica en ese sentido y se problematizan muchos de los enfoques previos de la década de los 80 que en algunos casos van a continuar con algunos herederos de esos enfoques de los 80, pero en otros se van a poner en cuestión con algunos de los textos que fuimos nombrando. No sé, espero que ese repaso rápido te haya